Hola, buen día, mis estimados colegas. Reciban un cordial saludo. Después de 2 semanas, largas semanas, trabajando fuertemente en un proyecto que tengo y que les voy a presentar próximamente en mi página web, pero no les voy a dar mucha información para que se mantengan en suspenso, pues he querido nuevamente reaparecer con un tema que es fundamental para un petrofísico y que quizás muchos a nivel de proyecto lo puedan considerar como algo básico, como algo que todo mundo conoce, pero que a ciencia cierta no es así, porque hay que entender realmente cuáles son las fases que conforman el desarrollo de un modelo petrofísico, el cual es el input o la base de cualquier modelo estático. Por eso, hoy en día les traigo este tema para que lo discutamos o para más bien darles yo esta información y ustedes a través de sus comentarios me hagan saber sus opiniones y de repente podamos generar alguna especie de webinar más adelante, algún tipo de chat donde podamos compartir todas nuestras observaciones o de repente puntos de vista con relación a este objetivo. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros como petrofísicos vamos a garantizar un modelo que va a ser o que va a constituir el pilar fundamental para un proyecto de caracterización de yacimiento, entonces debemos siempre mantenernos enfocados en ser o en presentar, mejor dicho, modelos efectivos y estratégicos que sean capaces de desarrollar metodologías simples, que sean prácticas y soportadas y ancladas a cada una de las disciplinas que están interactuando constantemente y nutriendo nuestro modelo, obviamente para nuestra interpretación y para entender realmente la historia del campo. De esta forma podemos reproducir la realidad del área que estamos estudiando. En función a toda la experiencia que yo he podido, vamos a decir que recopilar de tantos proyectos que me ha tocado iniciar y bueno, en otros casos me ha tocado hacer supervisión o auditoría de los mismos, he querido entonces hacer como un compilado, vamos a llamarlo así, de las fases que deberían conformar un estudio petrofísico. Por lo tanto, vamos a contar con 3 fases fundamentales. Una primera fase centrada en lo que es la recopilación y control de calidad de los datos. Una segunda fase donde ya realmente nosotros vamos a ser los intérpretes y vamos a generar estadísticas y resultados que son los que van a ser el input para el modelo estático. Y finalmente una fase 3 que es una fase de integración con modelo estático, con modelo dinámico. Ahora bien, entrando en la fase 1, lo he desglosado en varios puntos en donde vamos a iniciar un proceso de recopilación de datos. Vamos a tener que adquirir, buscar toda aquella información ASCII correspondiente a registros eléctricos, a información de núcleos. Es importante también buscar todo o tratar de conseguir aquellos reportes de núcleos que se tengan, de los tipos de equipos que se han empleado para hacer los análisis de núcleos, de reportes operacionales que podamos contar para entender cualquier tipo de, vamos a decir que problema operacional o formacional que se haya podido presentar durante el proceso tanto de registro como de perforación. Y bueno, toda aquella información correspondiente con fluidos, si tenemos análisis de agua, si tenemos información de crudo, análisis PBT, información especial de registros, muestras de pared o de ripios también son de mucha utilidad para lo que va a ser la fase 2, que es la parte interpretativa. Después de tener una base de datos, vamos a decir que un servidor o en algún espacio que lo podamos confinar, entonces vamos a tener que validar esta información, la cual va a consistir en tener todas las fotos o registros en papel que nos permitan confirmar que la información digital que nosotros hemos conseguido pues es la misma que la empresa de servicio nos entregó en su momento. Posteriormente, ya que todo esto se haya validado, pasamos a un proceso de creación de base de datos, en donde
independientemente de la plataforma que vayamos a usar, del software que la empresa o que en este momento estemos manejando, vamos a tener que dar forma a lo que va a ser nuestra base de datos digital, en donde vamos a hacer la carga de los registros, de cabezales, en donde vamos a tener que generar una especie de inventario para también recopilar todos los parámetros de pozo, de fluidos los cuales vamos a disponer en ese momento. Posteriormente vamos a tener que hacer un chequeo de la información, que es lo que yo he llamado el control de calidad y control evaluativo del dato como tal. Esto va a consistir en proyectar, en desplegar cada una de las curvas y ver que las mismas se encuentren referenciadas a la profundidad que corresponde. Posteriormente pasamos a una fase de edición de curvas, en donde vamos a hacer mejoras a aquellos puntos anómalos que se hayan podido observar, porque bueno, ya después de un proceso de observación y de análisis cualitativo, nosotros hemos podido determinar cuáles van a ser aquellas irregularidades en la información, no solamente a nivel de registro, sino también a nivel de núcleo. Por lo tanto, tenemos que hacer una depuración del dato como tal, para posteriormente obtener las curvas finales y poder hacer una homologación de las curvas, que es sencillamente darle un nombre general a las curvas que vamos a entregar al modelo estático, pero que nosotros también vamos a poder fácilmente manejar en nuestro proyecto, ya sea si son definidas por set de registros o por nombres oficiales que las compañías ya hayan propuesto, o sencillamente si nosotros lo queremos generar como el nombre de una curva junto con las iniciales del intérprete, como para tener una secuencia y una referencia de quién fue la persona encargada de realizar la evaluación en su momento. Posteriormente pasamos a una fase 2, en donde, como les comenté, va a ser la parte de análisis cualitativo e interpretativo. Por lo tanto, en principio vamos a tener que generar una calibración de los registros con los núcleos para poder mantener a una misma referencia el dato, obviamente tomado en pozo, con el dato duro, que en este caso es el núcleo, y no perder, y que no exista un desfase en profundidad que nos pueda luego llevar a problemas interpretativos más adelante. Posteriormente debemos hacer un análisis de las tendencias. Todas aquellas tendencias que sean amarradas a nivel litológico deben ser comparadas, no solamente a lo largo del pozo a nivel de profundidad, sino también a nivel areal, para poder entender entonces si hay cambios mineralógicos, de repente hasta el mismo existe algún problema en el dato como tal, si es que hay una respuesta que no corresponde con la de los pozos cercanos, y bueno, poder a partir de aquí determinar, vamos a decir que rangos de influencia en donde podamos aplicar un modelo en específico, o de repente algún tipo de algoritmo, o definir de repente si vamos a usar tecnología más avanzada como redes neuronales, bueno, saber cuáles van a ser los puntos de aplicación o los rangos de aplicación de esas redes. Posteriormente tenemos que, no diría que posteriormente, todo esto se maneja como que al mismo tiempo. Lo que corresponde a la integración geológica. Yo lo coloqué en 3 puntos, que es la integración geológica, la estructural, y también me faltó incluirles la integración operacional, porque todo esto nos va a permitir entender todas aquellas problemáticas, todos aquellos cambios que se han podido generar en el área, ya sea por temas de sedimentación, ya sea por temas estructurales que nos permitan, vamos a decir que inferir algún tipo de respuestas que no son características de nuestra formación o de nuestro yacimiento. Entonces todo esto nos va a permitir amarrar esos cabos sueltos y dar como una mejor prospección a nivel de análisis cuantitativo del dato.
Posteriormente, bueno, no debemos olvidar incluir las analogías con campos vecinos. Recordemos que nosotros estamos ubicados dentro de unos límites de licencia o de proyecto, si lo queremos llamar así, pero al momento de nosotros generar esa información o nuestros resultados, esos resultados no van a poder ir más allá de estos límites, por lo tanto van a quedar un poco sesgados. Es importante entonces poder contar con información de pozos vecinos que nos permita darle continuidad a nuestras tendencias, a nuestras propiedades petrofísicas, para de esta forma conocer de repente riesgos que estén próximos a nuestra área, ya sea porque de repente existan zonas que tengan mayor producción de agua o donde la producción esté afectada por, ya sea por algún tipo de cambio de presión, de fluidos, que si bien no están dentro de nuestra zona, porque bueno, pensemos que estamos en un proyecto, en una fase inicial y todavía no ha podido desarrollar este tipo de efectos, pues esta información de campos vecinos nos van a permitir entender o predecir el posible comportamiento de nuestra área o de nuestro yacimiento a lo largo del tiempo. Y bueno, finalmente, después de amarrar todo este tipo de información, de mantener en mente y de tener siempre en cuenta la geología y todos estos datos que les mencioné anteriormente, pues bueno, ya nos vamos a sentir en la capacidad de saber qué tipo de metodología podemos aplicar, cuál va a ser la más apropiada para el campo en estudio, y sencillamente poder generar un modelo petrofísico. Pasamos, después de que ya tengamos todos los resultados generados, inclusive ya hasta con promedios establecidos, pues podemos pasar a una fase 3, en donde vamos a integrarnos con la parte dinámica, lo que nosotros llamamos roca fluido. En este sentido, nosotros debemos entender que vamos a hacer los puntos focales para poder entender la capacidad de flujo de nuestro yacimiento con base a resultados, vamos a decir que de permeabilidad o de capacidad de almacenamiento que tengamos en nuestro yacimiento. Todas nuestras respuestas previas a esta fase comparativa van a ser introducidas en el modelo dinámico para poder cotejar con la producción del campo y bueno, y de otras áreas vecinas también. De esta forma podemos nosotros calibrar cualquier modelo de permeabilidad, que es el más crítico para nuestro análisis, puesto que dependiendo del tipo de fluido y de yacimiento en el que nos encontremos, esas permeabilidades pueden variar y diferir de cierta forma si no sabemos realmente cómo manipularlas, cómo manejar el dato como tal. Entonces, en esta fase, yo creo que una de las más importantes para el petrofísico, a pesar de que no nos toman en cuenta tanto en la parte dinámica, pero esta interacción constante con yacimiento nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra base, que va a ser nuestra interpretación más que nada para la parte de flujo, y a la parte dinámica también le va a contribuir por el aspecto o desde el punto de vista de ellos también poder tener un mejor cotejo y representación del área, que puede no solamente ser a nivel, o sea, puede ser constante a nivel áreal. Vamos a decir que la capacidad de flujo y de almacenamiento puede variar también a nivel lateral, porque bueno, no todas las formaciones son homogéneas. Tenemos que entender que hay anisotropías que van a estar interfiriendo, cambios de fases que también van a crear cambios en el flujo de nuestro yacimiento, y los cuales esta información tiene que ser introducida en nuestra interpretación y debe ser conocida por el ingeniero de yacimiento para saber qué tipo de planes de desarrollo va a poder proponer y las ubicaciones de los pozos como tal. Entendiendo qué es lo que conforma cada una de estas fases, cuál es el centro de cada una de estas fases, entonces
considero que para poder desarrollar cada una de estas etapas debemos presentar habilidades para hacerlo más llevadero, para que el procedimiento o el proceso que vamos a implementar sea mucho más sencillo y llevadero para nosotros. Por lo tanto, en principio, para una fase 1, nosotros deberíamos tener la habilidad de lectura rápida e interpretativa. Y esto, más que nada, se enfoca en la capacidad que vamos a tener, no solamente de leer rápido, sino porque realmente tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar, en dónde nos vamos a enfocar, más que nada en nuestras áreas, en nuestros intervalos de interés, ver si realmente tenemos datos que nos puedan servir, registros que nos puedan ayudar como a predecir de mejor manera nuestro modelo, ¿no? A determinar metodologías que sean mucho más funcionales para nuestra interpretación. En segundo lugar, creo que debemos tener un criterio analítico. Y este criterio analítico tiene que ver mucho con lo que es el análisis cualitativo como tal. Por lo que en esta primera fase, como les comenté ya, lo que estamos es, en principio, haciendo un proceso de observación del dato. Por lo que tenemos que saber si las curvas tienen una respuesta coherente, si se encuentran en una escala adecuada para nuestro uso, definir aquellos parámetros que son claves para nosotros al momento de generar nuestro proyecto inicial. Debemos ser prácticos, como les dije, ser lo más simple posible para poder hacer cualquier implementación de metodologías o automatización también de las mismas, ¿no? Debemos ser predictivos, como les dije, bueno, saber inferir qué es lo que nos dice el dato como tal. Depuradores, tenemos que saber filtrar el dato. Hay ciertas señales que no corresponden con el comportamiento general del campo y tenemos que saber si es que realmente fue por un tema de herramientas, lo cual también aquí es principal y quizás no lo estoy señalando en esta lámina, pero que es fundamental para nosotros como petrofísicos, que es tener el principio básico de las herramientas, el funcionamiento de las mismas para realmente saber si por algún tipo de receptor o algún tipo de mecanismo que pueda estar fallando en su momento, bueno, las respuestas pueden estar alterando, esta respuesta puede estar alterada o sencillamente entender si las herramientas que se están usando es de nuevas tecnologías o de tecnologías anteriores, para también poder saber qué tipo de correcciones debemos implementar o podemos realizar para poder mejorar nuestros registros o nuestro dato de entrada. Y bueno, finalmente, después de que ya todo este tipo de análisis hayan sido generados, pues tranquilamente podemos automatizar ciertos procedimientos, como de repente la homologación de nombre de las curvas, como de repente algún tipo de búsqueda de datos, que bueno, sean mucho más sencillos para nosotros manejarlos y que bueno, nos permitan ahorrar tiempo de trabajo. Seguidamente en la fase 2 traemos otro tipo de habilidades porque bueno, ya aquí los procedimientos son un poquito más amplios y van a ser como más prácticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Bueno, nuestra habilidad de análisis cuantitativo, porque bueno, aquí ya vamos a empezar a generar cálculos como corresponde a cada una de las propiedades. Debemos tener una habilidad estratega, porque debemos realmente saber o conocer qué tipo de metodologías vamos a aplicar en nuestras zonas o saber dividir nuestro yacimiento por diferentes tipos de tendencias que observemos. Y bueno, de esta forma vamos a ir integrando toda esa información que ya hemos venido trayendo desde geología, geofísica y otras áreas
de interés para nosotros dentro de nuestro modelo, entonces vamos a poder de esta forma también ir depurando el dato, que si bien va a ser una depuración completamente diferente a la fase 1, porque aquí ya el dato fue en principio, vamos a decir que se limpió, ¿ok? Se filtró por cualquier tipo de señal anómala, como ya lo mencionamos. Pero en este caso, la depuración va a corresponder a cambios de tendencia, porque, bueno, puede ser que sea correspondiente a lodo de perforación que sea con alto contenido de varita, lo cual va a alterar también las respuestas de algunos registros, que eso no significa que la señal esté mala, no, pero para nuestro interés no va a ser útil ese dato. Adicionalmente podemos tener también presencia de otros fluidos, lo cual también nos va a llevar a obtener cambios en la respuesta de los registros, y lo cual debemos saber analizar para poder entonces de esta forma crear depuradores o filtros al momento de generar nuestras evaluaciones. Y bueno, finalmente tenemos que seguir siendo auditores del dato y de los procedimientos que estamos generando, y si no es el caso de nosotros ser los creadores del modelo como tal, pues nos toca hacer una especie de revisión de un modelo que ya previamente ha sido manipulado. Entonces tenemos que en ese momento ser los auditores de los procedimientos que se implementaron en su momento y hacer cualquier tipo de cambio que nosotros creamos que se requieren para poder mejorar el modelo o seguir implementándolo en nuestra área si vemos que corresponde y no necesita ningún tipo de cambio. Y culminamos con la fase número 3 del modelo petrofísico, el cual corresponde a la integración del modelo roca-fluido. En este sentido, tenemos que desarrollar nuestra habilidad de comunicación y de estrategas. Recordemos que como petrofísicos no solamente vamos a proveer un dato de entrada a un modelo dinámico o estático, sino que también vamos a participar del plan de explotación que el ingeniero de yacimientos proponga de acuerdo a las características ya evaluadas en el yacimiento. De esta forma, los ingenieros de campo van a estar alineados con esta estrategia y van a tener que llevar a cabo y controlar las operaciones de perforación en el campo para poder alcanzar los niveles de producción esperados. Hasta este punto nosotros hemos manejado todo un modelo integrador, sin embargo nuestro trabajo no culmina en esta etapa, sino que constantemente nos vamos a mantener en comunicación con el resto del equipo interdisciplinario a fin de poder generar cualquier mejora o revisión de nuestros modelos, actualizarlos con la información que se obtenga en tiempo real o porque haya surgido cualquier tipo de cambio en los planes que ya se establecieron previamente para el campo, ya sea por cambios geopolíticos o cualquier otro tipo de variación dentro de la compañía como tal, y de esta forma nosotros vamos a generar y a construir nuevos modelos que nos permitan continuamente mejorar el recobro del área o de estudio y poder hacer más efectivo nuestros planes. Recordemos que la diferencia entre un petrofísico y un intérprete de registro no lo marca sus metodologías, no lo marca solamente su conocimiento, sino su capacidad estratega, su capacidad de poder interactuar, de poder ser involucrado en todas estas etapas en las que nos encontramos en un estudio de caracterización de yacimiento. No solamente únicamente para la parte de desarrollo del modelo, sino también para la ejecución de planes a futuro del campo. Así que no nos quedemos nada más con el conocimiento y tratemos de superarnos y de mejorar en nuestras habilidades para poder ser incluidos y poder lograr nuevos avances e innovar en nuestra carrera. Espero que toda esta información que he compartido con ustedes en este momento sea de muchísima utilidad, que la puedan implementar en su trabajo cotidiano y sientan la confianza de escribirme y, como les comenté
cuando comenzamos la presentación. Estoy pensando en realizar un webinar, un tipo de chat, donde podamos conocernos, donde podamos interactuar y compartir experiencias. Yo sé que de alguna forma ustedes tendrán muchas preguntas que realizar y sé que de alguna manera mi feedback puede ser de mucha contribución para ustedes. No me queda más sino recordarles que me sigan a través de mis redes sociales, YouTube, Erestratus, y por Instagram, @Erestratus. Que pasen un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad.